Bienvenidos al canal. Yo hoy me encuentro en Andilla, que es este pueblo que está a mis espaldas, que está en la provincia de Valencia, en el cual voy a hacer una ruta senderista por aquí, por el término municipal. Y os voy a ir enseñando también partes monumentales del pueblo de Andilla y sus alrededores. Así que sin más, nos vamos al vídeo. Antes de comenzar la ruta y la visita al núcleo de población de Andilla, contaros que Andilla comprende 5 poblaciones. Una de ellas es esta que estoy ahora, que son las bodegas de Pardanchinos, se llama así. Y es un conjunto de casas, que habrán unas 50 o 60 casas, que la mayoría están abandonadas, como veis. Están bastante derruidas muchas y otras pues las han adecuado para segundas residencias. Y aquí me encuentro un aljibe que tiene capacidad para más de 280.000 litros. Y veis, se puede ver que está lleno de agua. ¿Veis el eco? Y esto era una recolección natural del agua, de cuando llovía, se almacenaba antiguamente aquí el agua. Ahora os voy a enseñar un par de imágenes para que veáis lo que es las bodegas de Pardanchinos. Este núcleo se encuentra en camino a Andilla, ahí se ve la distancia que pone de Andilla, que estamos a 13 kilómetros de Andilla y simplemente han puesto los buzones ahí porque aquí son segundas residencias y no hay casi gente. Y como veis es un núcleo de población así un poco, no sé cómo diría, pero un poco tétrico todo, porque mirad, no hay nadie. Supongo que el fin de semana o días de verano o así vendrá más gente, pero esto es las bodegas de Pardanchinos y ahora nos vamos a Andilla. Comienzo la visita por Andilla. Como veis, estoy ahora en la Plaza de la Muralla, que es el nombre de la plaza principal del pueblo, y han pasado días de nieve y frío y como veis aquí todavía hay un bloque de nieve, pero a ver, estaré a unos 9 grados, pero se ha mantenido la nieve. Imaginaos la cantidad de nieve que había. Y aquí está la iglesia por la parte de abajo, y aquí tenéis la fuente de la plaza, y ahí tenéis información de 2 de las rutas que voy a hacer una mezcla, que es la ruta monumental y otra que es la ruta medieval. Ahora os voy a ir enseñando el pueblo y vamos a disfrutar de la tranquilidad, que no hay nadie en todo el pueblo. Mirad, el pueblo está todo para mí. Y ahora vamos a descubrir lo que es la iglesia de la Asunción, que es del siglo XV, y hay una entrada lateral por aquí, muy bonito también. Y en el año 1834 cayó un meteorito o un bólido, le dicen, que es pues digamos una roca gigante, y destruyó la parte alta del campanario, que mide más de 35 metros, causando 14 muertos, porque casualmente estaban en misa, y murieron 14 personas por el desprendimiento del campanario. Y la campana cayó encima del cura de la iglesia, dejándolo justo en medio de la campana. O sea, imaginaros la casualidad de que se caiga la campana encima tuya y no te haga nada. Estoy en lo que es la fachada principal de la iglesia. Ahí tenéis el torreón que os he comentado que se desplomó. Y esta es la fachada principal. Es de origen gótico, pero es de estilo renacentista. Y mirad qué bonita la puerta y qué original. Está todo bastante a mano. Esta es la iglesia y luego voy callejeando por aquí por unos callejoncitos. Y ya vemos aquí lo que es la plaza del ayuntamiento, con una fuentecita bastante cuca en medio. Y mirad cómo es el casco histórico de bonito. Lo que es la subida del Calvario, que sube al castillo y a la ermita de Santa Inés. Y tiene ahí un merendero bastante top con vistas de todo el pueblo a sus pies, así que podéis traeros algo para almorzar o tomaros algo si queréis, porque estas mesitas están en un sitio privilegiado del pueblo. Y ahora os voy a enseñar la parte alta del pueblo. Y llego a la ermita de Santa Inés, que es del siglo XVI y es la patrona de Andilla. Y es un edificio singular porque el edificio es de planta circular, como veis, y pone que en el año 70, me voy a volar del aire, y en el año 70 se añadió este pórtico para proteger la puerta. Yo creo que a mí no me gusta personalmente el pórtico como queda. Me parecería más original sin el pórtico, porque la puerta, para protegerla, tampoco es una puerta que necesite protección, porque no es una puerta muy bonita. Y aquí tenéis las vistas de todo Andilla. Y pegado a la ermita de Santa Inés encontramos los restos del castillo, que como se ve son rocas, que está el castillo destrozado. Pero a quien le gusta escalar, yo no lo voy a hacer porque me espera ahora la ruta larga. Y veis por aquí que han puesto una cadena para ir subiendo para arriba a ver los restos y las vistas de aquí arriba. Yo voy a seguir para abajo y voy a enseñar lo que queda del pueblo. No me quería liar a subir por las cadenas porque aún tengo bastante recorrido, pero he encontrado un camino alternativo, que son unas escaleras que hay justo detrás,
que podéis venir a ver la parte alta del castillo. Me voy a volar, en la cual tenéis aquí unos restos que son unas paredes del castillo, y por lo menos no nos quedamos con mal sabor de boca de no haberos enseñado parte del castillo de Andilla aquí en el vídeo. Ya al bajar del castillo debería de salir por lo que era la antigua entrada de la población, que era el portal de la muralla, que es del siglo XIV. Pero yo entiendo que la financiación en pueblos tan pequeños tiene que estar bastante complicado de mantener edificios tan antiguos como este, que es una pena. No puedo salir por aquí, tengo que dar la vuelta por toda la calle Mayor y volver para enseñaros la parte principal del portal de la muralla. Así que voy a dar la vuelta y os lo voy a enseñar por delante. Y ya estoy aquí en la puerta principal de la puerta de la muralla, que es del siglo XIV, como os dije, y mirad lo bonita que es su parte delantera. Y junto al lado del portal de la muralla encontramos la señalización que nos desvía hacia la Pobleta, que está a 1,28 km, y vamos para allá, hacia el río Andilla. Bueno, para los que me preguntéis si el camino es apto para carros de bebés o cosas así, ya os avanzo que no, porque mirad, el camino está todo lleno de piedras, hay zanjas, hay que ir saltando, y luego para empezar hay que atravesar el río Andilla. Claro, yo me esperaba que había un puente, ponía puente medieval, pero me he encontrado con esto, que ha nevado y claro, de aquí de normal supongo que habrá menos agua, pero como habéis visto antes había hielo y ahora tengo que atravesar esto. Yo creo que en todos los vídeos tengo que acabar chupándome o manchándome las zapatillas. Así que voy a ver qué hago ahora para cruzar, porque claro, no voy a dar la vuelta. Aquí se cruza o se cruza, porque no hay vuelta atrás. Así que voy a chuparme un poquito. Vale, consejo, yo me he automotivado a cruzar cuando tenía más profundidad de lo que esperaba. Ha sido llegar y mirar, tengo ahora todo el calcetín chopado y me acabo de dar cuenta, porque me he sentado un momento a mirar y en el Maps me he dado cuenta que he girado por un cruce que no era. Y el puente medieval y una cruz que os quería enseñar, dirección La Pobleta, están por otro lado. Así que me va a tocar volver. Espero que los que veáis el vídeo y queráis hacer la ruta, no cometáis este error, porque ahora voy yo con el calcetín chopado. Así que voy a volver atrás, he perdido un poco de tiempo, pero bueno, un poquito de ejercicio por la naturaleza tampoco pasa nada. Así que voy a enseñaros dónde es el camino bueno y vamos a continuar. Vale, pues ya estoy en el punto donde era mi error, que era el cartel este, que nos indica La Pobleta para abajo y Andilla para arriba. Pues el camino no es ni ese, ni el que indica para Andilla, que es hacia arriba, es este por aquí. Lo podéis ver perfectamente en Google Maps. Está el puente medieval. En caso de que os equivoquéis, llegaréis al río que me he chopado yo, pero si venís en una época que no hay deshielo de nieve o que llueve o lo que sea, igual sí que podéis pasar por el río, pero yo pasaba de quitarme los calcetines porque no lleva, o si lleváis unas cangrejeras podréis cruzar sin problema. Así que ahora sí, vamos hacia el puente medieval. Y por fin encuentro lo que es el puente medieval, que está aquí sobre el río Andilla, que es del siglo XIV y se empezó a construir cuando se creó la baronía de Andilla y todas las infraestructuras necesarias para comunicarse entre una parte y otra de las montañas. Y lo podéis ver aquí, que es precioso también, es de arco de medio punto y todo de piedra. Y cruzando por el puente se encuentra ahí el Molino Viejo, que es de origen islámico y contaba Andilla con 5 molinos, de los cuales 2 funcionaron hasta el año 1960. Y este en concreto de aquí pertenecía al barón de Andilla, el cual para usarlo a la gente le cobraba en especie o le hacía pagar un tributo para usar este molino viejo. Ya medio camino entre Andilla y La Pobleta encontramos esta cruz, que es de origen medieval del siglo XV y se llama de la Horca porque podéis deducir más o menos qué pasaba aquí en la época de la baronía. El barón mandaba a esta zona a ahorcar a los reos en su época. Y aparte de esta existen 2 cruces más de término a los alrededores de Andilla. Vamos a seguir por el camino real. En la descripción del vídeo os voy a dejar la ruta que he seguido. Más o menos hay una web que está explicada la ruta, pero yo he ido modificando porque, como se ve, hace un día un poco malo, hay chispea, hace humedad, hace viento, no sale el sol muchas veces. Entonces la ruta seguiría por este camino que os llevará a La Pobleta, que es otro núcleo, como os dije,
de aquí de Andilla. Y yo voy a seguir por donde pone Maps, que es este camino que pone Avenida de los Deportes, para cortar un trozo, porque como no hace muy buen tiempo, quiero enseñaros lo bonito que está al final, y así no entretenerme mucho y que me dé tiempo, porque a las 6 se hace de noche y será a la 1 y algo, o sea que vamos para allá y os voy enseñando más cositas del camino. Y por aquí, por la ruta, me encuentro aquí colmenas de abejas para fabricación de miel, que tiene bastante tradición hacer miel por aquí. Y en este caso hacen bastante miel de romero y espliego. Así que si podéis comprar en alguna tiendecita que veáis por el pueblo, aprovechad para comprar miel. Esta parte aún tiene pinos y mirad qué tranquilidad y qué paz, aunque el viento agobia un poco de vez en cuando. Pero mirar allí, en los picos todavía queda nieve y hace más de 2 semanas que nevó. Pero claro, eso está un poco más alto, el pueblo de Andilla está a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Y eso pues no sé cuánto más será, igual son 300. Pero toda esta zona en el 2012 hubo unos incendios y se quemó más de 22.000 hectáreas. Cosa que viniendo por la carretera Andilla os daréis cuenta de que faltan bastantes árboles y después de 9 años casi todavía no se ha regenerado. Así que por favor, la gente que venga aquí, no fuméis, no tiréis colillas, no encendéis fuego, porque todo esto está bastante tranquilo como para que pase algo, y aquí los bomberos no sé lo que pueden tardar en llegar, así que por favor, cuidar el monte. Y después de, no sé si deciros, casi 1 hora por el camino que pone Paseo de los Deportes en Google Maps, lo podéis ver, tengo al fondo, se ve el pueblo de Andilla. Y por fin encuentro señalización, porque iba un poco perdido. Como veis aquí, nos indica la Pobleta, que es de donde yo vengo, y ahora voy dirección Fuente del Señor, que vais a ver qué pedazo de cascada y fuente más bonita. Vamos a seguir disfrutando, aunque el aire lo está haciendo un poco difícil, pero vamos a seguir. Esta no es la Fuente del Señor, pero hay una fuentecita aquí muy maja que podéis aprovechar para parar, como yo, que voy a pegar un trago. Voy a aprovechar a secar un poco mi calcetín, que lo llevo chopado. Y voy a tomarme unas rosquilletas, hacer un alto en el camino para coger un poco de energía para seguir la ruta y acabar a ver qué tal, porque el día hace un poco de viento, como os he dicho 30 veces ya, pero es que hay momentos que es imposible el camino. Pero bueno, por lo menos no llueve, rezo para que no caiga agua. Una vez paséis la fuente, que se ve todavía ya al fondo Andilla, cuando veáis este cartel que pone aquí peligro incendio, aunque la gente que vaya a quemar, aunque vea el cartel, da igual, tenéis los carteles aquí. Hay que seguir recto porque para arriba se va otra fuente. Y nuestra ruta es dirección la Vía Ferrata o la Fuente del Señor. A ver, lo que os voy a enseñar ahora es indescriptible lo bonito que es. Así que por favor, quiera todo el mundo dándole a like al vídeo y todo el mundo suscrito. Así que mirad lo bonito que es la Fuente del Señor. Y aquí a pie de cascada, mirad qué bonita es, toda para abajo, por aquí. Qué paz, ¿eh? Y ahí hay un refugio, pues si llueve os podéis meter ahí, que hay unos comiendo. Y aquí tenéis una zona de mesas, que son mesas con piedras, o sea, están hechos de tal manera, como se ve ahí, que nadie las puede romper. Así que siempre tendréis mesa seguro, a falta de que venga aquí mucha gente, pero mirad qué pasada de cascada. Y siguiendo el camino hacia la Vía Ferrata, justo al lado de la cascada tenéis aquí el área recreativa de la Fuente del Señor, que podéis venir en coche si no queréis hacer los 3,5 kilómetros que los separan en línea recta del pueblo de Andilla. Y tenéis aquí para hacer barbacoas, paellas, lo que queráis. Hay poquitas mesas, veo 3, igual hay más, pero con las de roca podéis complementaros. Pero el sitio está bastante bien, muy tranquilo, así que ya tenemos otro sitio para apuntar en la agenda para venir a pasar un día. Nadie dijo que fuera fácil el camino y con estas vistas acompañan, pero me vuelvo a encontrar con otro cruce de agua. Pero este lo veo más fácil y está empezando a chispear, espero que no se coja más porque si no voy a acabar chopadito. Y voy a cruzar por esas piedras de ahí, que parece más o menos fácil. Y ahora os voy a enseñar la Vía Ferrata, que está abierta desde hace unos años y a quien le gusta la escalada o senderos verticales,
podéis venir aquí. Y llego justo al punto que indica el inicio de la vía ferrata que tenéis aquí. Y podéis, si os fijáis allí, en la puntita entre los dos picos, hay una pasarela con unas tablas para cruzar. Y está todo preparado para escalar lo que es esta montaña, que yo, para mí, lo bonito es verlo, porque una persona con vértigo como yo, subir por ahí confiando de las cadenas y los anclajes de la montaña, yo no lo veo. A quien le guste, perfecto, podéis venir aquí y disfrutar de esta montaña y de esta maravilla natural que hay aquí, que son unas vistas increíbles de todo esto. Es mi punto más lejano de la ruta porque he hecho una ruta circular y ahora voy a hacer la otra ruta directa hacia Andilla, que tengo el coche allí, y os voy a ir enseñando las cositas de la otra parte de la ruta. Y si venís a hacer la ruta veréis carteles como este que pone GR7, aunque está un poco, se ha ido el color. GR7 y GR10 son dos rutas internacionales que pasan por el término de Andilla, que una viene de Lisboa y la otra viene de Tarifa, y llegan hasta Grecia, o sea que cruzan más de 10.000 kilómetros y pasan por aquí por el término. Comentaros también que hay más de 200 kilómetros de senderos por las montañas, o sea que si venís por aquí aprovecháis y podéis hacer varias rutas, no solo la que estoy haciendo yo, hay muchas rutas que podéis disfrutar. Y cuando apenas falta 1,9 kilómetros me encuentro aquí la indicación de la ruta. Pero si seguís andando y veis alguna vez ese cartel que hay, que sale ahí, que es tachado en rojo y en blanco, es que la ruta no es por ahí. Entonces tenéis que ver que hay una indicación ahí que es por ahí. Así que cuando hagáis rutas, aprender esto, porque os puede buscar un lío ir por otro camino que no es. Así que siempre seguir el camino este. Siempre hay que seguir las indicaciones, como os acabo de decir, y el sendero continúa por aquí, por un acueducto. O sea, vais cruzando todo esto y vais a cruzar este acueducto. Mirad, qué bonito y qué relajante el agua que se oye por ahí. Y como podéis comprobar, esta parte de la ruta está demasiado señalizada, no tiene ninguna pérdida, porque veis ahí que me pone ruta medieval. Eso quiere decir que vamos hacia el pueblo y lo vemos allá al fondo, o sea que no tiene ninguna pérdida. Y aquí, aunque veáis unas piedras dejadas caer, esto es la calzada antigua medieval. Como veis ahí, hay un cruce que es un pequeño puente, que es la antigua acequia madre, que regaba todos los campos de la Vega Baja de aquí de Andilla. Y toda esta zona es la del río Andilla, que rodea alrededor, y todo esto antiguamente eran campos de cultivo de los que se abastecía la población. Ahora mismo ha bajado mucho el censo de población de Andilla, porque, como os he dicho, son 5 núcleos y viven 300 personas ahora mismo entre los 5 núcleos. O sea, imaginaros si hay 5 núcleos y son unos más grandes que otros, pero más o menos aquí en Andilla que vivirán 60, 70 personas, imaginaros. Esto en invierno, cuando no sube nadie, la poca gente que tiene que haber aquí viviendo. Por lo menos aquí han pensado un poquito y han puesto unos puentes para que no nos mojemos. Y hay varios sitios, porque hay otro puente allí, allá al fondo tenéis otro, y hay mesitas por aquí. Es un paraje bastante chulo, así en verano para venir a comer, o podéis parar aquí a comer, que está justo a los pies ya de Andilla Pueblo, que está ahí arriba. Y después de 3 horas y media más 12 kilómetros que he hecho de camino, dando toda la vuelta, me encuentro ya por fin en Andilla. Veis ahí la iglesia, y aquí están señalizados todas las rutas que hay, con todas las explicaciones de todo. Y si queréis ir en coche, esto está justo aquí a la entrada para ir en coche. Así que aprovechar, si queréis ir andando desde aquí directamente, pone que es 1 hora y poco, son casi 4 kilómetros ir a la Fuente del Señor. Y podéis aprovecharlo desde aquí. Y ahora he encontrado otra cosita, que es el lavadero público. Os lo voy a enseñar ahora y vamos a verlo. Muy rápido me iba yo, sin ver este lavadero que está justo al lado de la parte del casco antiguo. Y no sabía que estaba aquí, pero me lo he encontrado de casualidad. Ahí han dejado unas bolsitas sucias. Y esto es de información, pero está muy apagado. Y aquí tenéis el lavadero público de Andilla. Y despido el vídeo como empecé. No os olvidéis de seguirme si no estáis suscritos, por favor, os lo pido todos los vídeos, apoyarme suscribiéndose en el canal, y nos vemos en la siguiente aventura. Espero que os haya gustado la ruta y hasta otra.